buena noticia de parte de Dios para tu vida, como siempre. Y espero que hoy Dios te hable y te lleve a alcanzar todo lo que Él tiene para tu vida. Que bueno que abras tu corazón y le digas allí, Señor, habla mi corazón y permíteme entender, comprender, vivir tu palabra hoy. Hoy quiero hablarles de algo que he titulado No te alejes. Creo que muchas veces cuando nos alejamos perdemos. Hemos perdido momentos con nuestra familia porque las ocupaciones no nos dimos cuenta que ese evento, ese lugar, ese tiempo que perdimos nos llevó a perder muchas cosas en nuestra vida. Muchos de nosotros hemos escuchado esta palabra de no te alejes de pronto en diferentes espacios, por ejemplo en un centro comercial un papá o un niño diciéndole, oye, no te alejes, porque pues hay el peligro de que el niño todavía no tenga la capacidad de reencontrar a su papá. Y en medio de tanta gente, en medio de tantos peligros, uno dice, bueno, no te alejes porque te puedes perder. Y eso no solo evoca a los niños. Hace un tiempo nosotros vimos en nuestra televisión colombiana y bogotana que uno de nuestros dirigentes se fue por allá por los cerros de Monserrate a hacer como una caminata ecológica y se perdió. Tuvieron que llevar helicópteros y gente que lo rescatara porque se perdió en el camino. Entonces esto no lo podemos vivir solo el no alejarnos porque es un peligro solo para un niño, sino para todas las edades y en todas circunstancias. Y en la vida de la fe también nos podemos perder. Tú puedes estar en medio de una iglesia, tú puedes estar en medio de una comunidad, tú puedes estar en medio de muchas cosas de fe y estar perdido. Mira que hay un pasaje que está en Mateo capítulo 26 que me llamó la atención y me llevó a dar esta reflexión y a colocarle este título de No te alejes. Y es la historia cuando los maestros de la ley dice que llevan a Jesús y lo están interrogando y están buscando cómo acusarle y llevan hasta testigos falsos para decirle, oye, mira, él dijo esto, él hizo esto para poderlo llevar ante Pilato, llevarlo para que lo crucificaran, para que lo mataran. Estos maestros de la ley hicieron todo esto. Y es interesante como en el versículo 58 del capítulo 26 dice, mientras tanto, Pedro lo siguió de lejos y llegó al patio del sumo sacerdote, entró, se sentó con los guardias y esperó a ver cómo acabaría todo. Cuando yo leía esto, pues uno dice, bueno, toda esta gente estaba buscando cómo acusar, cómo condenar, cómo terminar literalmente con la vida de Jesús, cómo callarlo. Y uno diría, bueno, ¿y a dónde estaban sus discípulos? Y ahí aparece Pedro en esa escena, ¿cierto? Como que lo está mirando uno desde lejos y alguien, camarógrafo, está haciendo esta toma de este tiempo y dice, ahí estaban acusando a Jesús y ahí estaban por terminar a Jesús y Pedro le seguía de lejos. Y uno podría decir, ay, tan lindo, uno podría pensar, oye, pero al menos lo siguió. Peor el resto que no están enunciados allí, no están sus nombres allí. Y eso sí, peor que no le siguieron ni de lejos. Pero cuando yo leía esto y miraba hacia adelante, yo encontraba que hay grandes peligros cuando seguimos a Jesús de lejos. Porque podemos ver, por ejemplo, en la vida de Pedro, iba en contra del propósito de Dios para la vida de Pedro. Si ustedes miran y ustedes que conocen un poco la historia, ustedes recuerdan que Pedro no solo le siguió en lejos, sino que Pedro le negó y Pedro después lloró amargamente y después Pedro vivió una crisis impresionante, perdió su propósito después de que Dios lo había llamado, él decidió volver a pescar, volver, no porque la pesca fuera algo malo, sino que Dios lo había sacado allí para un propósito nuevo, algo que él tenía con Pedro y tenía un propósito especial con Pedro, pero el seguirle de lejos le llevó al fracaso, a perder. Y es que el propósito de Dios es contrario a esto de seguirle de lejos. Por eso el Señor Jesús tomó a Pedro y le dijo, ven y sígueme. Por eso la Biblia en la Gran Comisión no dice, yo quiero seguidores, yo quiero fans, gente que me mire, que me like, que me siga, que... No, yo quiero discípulos. Yo quiero gente que esté cercana. ¿Sabes por qué? Porque al estar lejos de Jesús, perdemos. Por algo también Jesús dijo en el capítulo de Juan, otro evangelio, en el capítulo 15, dice, ustedes son como la vid y yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Separados de mí, nada pueden hacer. Pero si están pegados a mí, todos ustedes podrán dar fruto. Y esto me llama la atención porque ese es el propósito de Dios.
no estar lejos de ti ni que tú estés lejos de Él, porque la única manera de que nosotros demos, que avancemos, que demos resultados, que no nos marchitemos, es estar pegados a Dios. Dice que la rama que se cae, dice puede caerse verde, pero se seca y muere. Esa rama que de pronto dejó de estar allí pegada a esa vid, ha perdido todo. Cuando tú y yo vemos, por ejemplo, en el campo, tú vas caminando y tú ves un árbol, por ejemplo, de mango, no sé si lo has visto, tú dices, uy, yo me lo quiero comer verdecito, a mí me gusta más amarillito, y tú comienzas hasta a poder escoger y tú encuentras ese día ese árbol tan bello. Muchos de nosotros poco reflexionamos, óyeme, pero es que, bueno, me gusta el fruto y comérmelo, pero no nos damos cuenta que el que dé el fruto o el resultado de que esté tan bueno es porque está en un buen árbol y porque ese árbol tiene una buena raíz y porque ese árbol le da todos los nutrientes que ese mango necesita. Si por algo tú encuentras mangos en el suelo, alguien, un ave vino, lo picó, alguien lo hizo caer antes de tiempo, un ventarrón vino y se cayó, y ese mango que podría ser bueno, ese mango que podría ser apetitoso, que podría dar el resultado que todos querían, resulta siendo el mango que todo mundo desecha. Sabes que algo así pasa en nuestra vida cuando nosotros decidimos muchas veces con nuestras acciones estar lejos de Dios. Y hay un fenómeno bien interesante porque tú dices, bueno, yo no estoy en esa escena como la de Pedro, pero muchos de nosotros, igual que Pedro, por temor al que dirán, por prejuicios que tenemos, por pensamientos un poco errados, hemos decidido, Señor, yo te voy a seguir de lejos, yo te voy a seguir, otros dicen, a mi manera. Y esto que te estoy hablando porque es una buena noticia, porque el Señor te dice, mira, yo no quiero que tú pierdas. Yo no quiero que tú te desvíes, yo no quiero que tú no des fruto, sino yo quiero que tú des el fruto que debes dar. Y para que des el fruto que debes estar pegado a mí. Y recuerda, vuelvo y te reafirmo este versículo, porque separados de mí, nada podéis hacer. Por eso Jesús no dejó como que, oye, mire, sígueme y interprétame, piensa lo que quieras de mí, sino más bien dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Ahí es donde está el secreto. El decirle al Señor a pesar de las circunstancias, de las dificultades, de las amenazas, porque Pedro vivía amenazas, vivía momentos difíciles, momentos de persecución, de peligro. Señor, yo quiero seguirte, yo quiero estar de cerca aún en esos momentos difíciles. Yo quiero que tú me ayudes aún en momentos difíciles. Y si ustedes miran a la vida de Pedro, más adelante, después de que vuelve a acercarse a Dios, porque Dios vuelve y le busca y le dice, oye, Pedro, ¿me amas? ¿De verdad me amas? Pues ven cerquita a mí, ven, haz lo que yo quiero que tú hagas, el propósito para el cual yo te he diseñado. Es donde Pedro, a pesar de las dificultades, decía hasta lo último, que es un texto fuerte, donde muestra que Pedro dice, no, mira, yo hasta la cárcel voy, yo prefiero morir por mi maestro, porque yo nunca quiero estar lejos de él. ¿Sabes por qué? Porque Pedro perdió cuando se alejó de Dios. Quiero que hoy de pronto reflexionemos un poco y pensemos en nosotros qué tan lejos estamos. Por eso una de las cosas que se reafirma en este pensamiento es que cuando Jesús también hablaba acerca de la oración y le estaba dando el modelo de efectividad a la gente, le decía, mira, oren, y cuando oren diga, Padre nuestro que está en los cielos, y en ese estás en los cielos, dice, hágase tu voluntad como en el cielo. O sea, en pocas palabras quiere decir, Señor, yo quiero estar cerca a ti y yo quiero que tú hagas tus propósitos en mí, yo quiero que tú cumplas tus propósitos en mí. Y aquí entonces ahí es donde tú y yo podemos hacer como reflexiones y preguntamos ¿qué tan cerca estoy? ¿Será que esto es el propósito de Dios para mi vida, que yo le siga de lejos? ¿Será que hay cosas en las cuales yo le he dicho a Dios, mira, hasta aquí nomás? ¿Qué tanto yo puedo perder si yo decido decirle al Señor, dale un poco de lejos? Creo que ese no es el propósito de Dios. Porque en el mismo capítulo Juan, capítulo 15, versículo como 16, Jesús le dice a sus discípulos, mira, yo ya no quiero llamarlos siervos, sino quiero llamarlos amigos, porque yo quiero contarles todo lo que de mi Padre he oído. Sabes que cuando Jesús se iba a ir, les dijo, mira, yo no les voy a dejar solos, sino voy a dejar el Espíritu Santo para que estén con ustedes siempre. Él les enseñará, Él les hablará, Él les mostrará, Él les guiará a toda verdad. Y creo que es esa verdad que aparece aquí donde Dios nos dice, oye, no te alejes porque pierdes.
Y yo estoy diciendo esto no es del ámbito radical. Cuando tú dices, no, yo me alejé del Señor, yo no quiero saber nada de Él, pues bueno, ahí perdimos, porque volvemos a decirlo, Él es la fuente de la vida. Pero también a veces nos podemos engañar, por decirlo así, creyendo que estamos cerca de Él y estando lejos. Y creo que esa es la primera reflexión que debemos o que nos lleva a esto, y es decirlo, Señor, yo no quiero seguirte de lejos, yo no quiero perder, Señor. Yo quiero que tú tomes mis temores, lo que me lleva a verte de lejos, Señor. Yo no quiero ser un espectador, yo quiero estar cerca de ti. Yo quiero caminar contigo. Yo quiero oír tu voz, Señor. Yo sé que habrán tempestades, yo sé que habrán dificultades, Señor, pero yo te ruego que en el día de la dificultad tú me ayudes. Tal vez si tú te has alejado del Señor y tú dices, yo nunca he dicho que a mi manera, yo creo en el Señor, pero tal vez lo has hecho a tu manera y tal vez tus resultados no son los que quieres, o en algunas cosas sí, en otras no. Este texto lo que te está llamando, o este mensaje, la buena noticia es vuelve a Dios, ¿cierto? Vuelvan acá, acérquense a mí. La Biblia dice, si ustedes se acercan a mí, yo me acercaré a ustedes. Y creo que esa es una buena noticia de parte de Dios, porque cuando nos alejamos, perdemos, porque el alejarnos de Dios va en contra del propósito de Dios para nuestras vidas. Lo segundo que yo entendía en esta reflexión es que alejarnos de Dios nos lleva también no solo a perder porque va en contra de ese propósito, sino también a no entender, a perder porque no entendemos. Y no hay algo más raro y más feo que vivir algo sin entender. Yo colocaba aquí, es como caminar hacia adelante pero sin rumbo. Es como ir por un camino y no saber a dónde voy a llegar. Y lo digo ¿por qué? Porque cuando ustedes miran el texto, en el versículo 57, quienes llevaban a Jesús a ser condenado, a ser crucificado, a la muerte misma, no eran personas que no conocieran acerca de Jesús o acerca del Mesías. Más bien son personas que conocían mucho y decidieron o pensaron que ese que estaba allí no era el Mesías porque no cumplía con sus expectativas. Y estos eran los maestros de la ley, quienes llevaron a Jesús ante Pilato y ante los romanos para que lo crucificaran. No eran personas que eran personas que poco conocieran, no, más bien personas muy intelectuales, muy llenas de conocimiento, y ahí es donde está el problema, que llenaron todo el conocimiento acá, creyeron que el conocer la ley que en ese entonces estaba allí escrita bastaba. Por eso tal vez el Señor Jesús vino, porque muchos de nosotros no entendemos, no comprendemos lo que Él quiere para nosotros desde el intelecto. El leer la Biblia, el leer la palabra, el escuchar las canciones, el escuchar mensajes, nos acercan a Él. Pero el tener una relación con Él, el caminar con Él, no solo en los tiempos de devoción, sino en el diario vivir, nos llevan a experimentar quién es Él, a reconocerle, a vivir, a esperar, a avanzar, a hacer cada cosa conforme Él quiere en nuestra vida. Mire qué interesante que estos maestros no le entendieron. Tanto así que buscaron gente cómo acusarle, dice aquí el versículo 60. Dice, sin embargo, aunque no encontraron a muchos que accedieran a dar falsos testimonios, no pudieron usar testigos ninguno, o sea, no encontraron ningún testigo, hasta que finalmente se presentaron dos hombres y declararon, este hombre dijo, puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Y dice que los sacerdotes se rasgaron las vestiduras y allí fue donde dijeron, no, mira, este está blasfemando, ¿cómo va a decir esto? Y bien interesante porque lo que estaba diciendo Jesús era una buena noticia. Lo que estaba diciendo Jesús estaba escrito en el libro de la ley. Eran los propósitos de Dios allí escritos, de aquel que estaba diciendo, mira, no es el templo lo importante, soy yo el templo, voy a dar mi vida por ustedes, voy a morir, pero voy a resucitar. Era una excelente noticia de parte de Dios para estos hombres, pero el desconocimiento de Dios, el no caminar cerca de Él, los llevó a vivir consecuencias terribles. Y una de estas es llamada atención el versículo 63, versículo B, en la parte B, perdón, dice, te exijo en el nombre de Dios viviente que nos digas si eres el Mesías, el Hijo de Dios.
Y es que cuando yo no entiendo los planes de Dios, yo entro a exigir. Cuando yo no comprendo, no desde el intelecto, sino desde la relación, desde la vivencia, yo comienzo a exigir y a decirle a Dios, esto a mí no me parece, esto así no debe ser, yo creo que debe ser así, yo creo que debe ser así, y resulto peleándome contra Dios. Porque es que al estar lejos de Dios nos lleva a no entender los propósitos de Dios. Qué diferente sería si nosotros nos acercáramos a Dios y le diéramos, mira Señor, esto que no entiendo, tú me lo puedes explicar. Dice que las cosas secretas, dice la Biblia, son para los hijos de Dios. O sea, esas cosas que a veces nosotros no entendemos son para nosotros. Es más, la Biblia muestra muchos pasajes donde Jesús cogía a sus discípulos o les hablaba a todos en parábolas, ¿cierto? Como ejemplos de la vida cotidiana, y después cogía a sus discípulos y les decía, venga, les explico. Muchas veces Jesús era el que venía y les decía, venga, les explico, y en otras los discípulos decían, no entendí. ¿Será que es necesario que no nos alejemos de Dios y entremos a decirle al Señor, yo quiero conocerte más en esta situación? Hay situaciones que tú no entiendes, que yo no entiendo, y si no entramos a esa relación, no a ese concepto de conocimiento, sino a esa intimidad con Dios, vamos a comenzar a exigir. Vamos a comenzar a chocar con los propósitos de Dios. Por eso estos hombres dice que declararon, ¿quién eres tú? Dinos quién eres, háblanos. Y el Señor le dice, mira, yo soy el Dios y yo vendré por segunda vez, estaré sentado en el poder a la diestra del Padre. Y dice que ellos se rasgaron, dice el 65, entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras en señal de horror, dijo, blasfemia. ¿Para qué necesitamos más testigos? Todos han oído lo que este hombre dijo. Chocaron con la voz de Dios. Con esa voz que decía, mira, yo voy a morir, voy a resucitar. Un día estaré sentado a la diestra del Padre y volveré. Y ellos no entendieron esto. Aquellos que debían entender, aquellos que tenían todo conocimiento, no lo entendieron. Porque no se trata de un concepto la relación con Dios. Se trata de intimidad. Se trata de estar cerca de Él. ¿Cuántas cosas tú y yo nos hemos alejado de Dios porque no hemos entendido? Yo no quiero más seguir a Dios. Yo ya me cansé, yo no sigo por allá, yo no hablo más. Es que mire todo lo que me está pasando. Tal vez puede ser porque estamos caminando no cerca de Él, no en una relación íntima con Él, no a su manera, sino a nuestra manera. Y creo que este pasaje lo que busca no es decirnos, oye, qué mal estás, oye, no, está lejísimo. No, más bien si estás escuchando este mensaje, te dice, acércate. ¿Estás conforme como vives? ¿Entiendes lo que estás viviendo? ¿Reniegas, peleas, chocas? ¿Por qué no te acercas? Y creo que eso es lo tercero que yo veo. Y es que el alejarnos de Dios nos lleva a perder. Entonces el objetivo de este mensaje es llevarnos a acercarnos a Él para no tomar malas decisiones. Mira, el caso de los sacerdotes mataron al Hijo de Dios. Ellos eran sacerdotes de Dios. Y no entendieron, no comprendieron y se fueron en contra de Dios. En el caso de Pedro, Pedro le negó, entró en amargura, en tristeza, se alejó. Y en el caso de nosotros, ¿cuál sería? Tal vez poder vivir una fe sin Dios, poder vivir una religión y no una religión y relación, o más bien una relación que nos lleve a acercarnos y a conocer los planes y los propósitos de Dios para nosotros. Por eso la invitación es sencilla. Este texto lo que está buscando decirnos a nosotros es, mira, si te alejas, pierdes. Aquí no hay un final feliz en estos escritos de estos versículos, capítulo 26, del 57 en adelante, como el pedacito que estamos hablando. Porque los fariseos o los maestros de la ley renegaron, se rasgaron, buscaron cómo acabar con Jesús. Y Pedro más adelante termina negándole. Entonces, ¿qué de esto malo de pronto uno dice puedo aprender? Pues sencillo, que Dios no quiere que tú y yo estemos lejos. Que Dios te está llamando, que Dios me está llamando. Y te está diciendo, ese no es mi diseño. Mi diseño para ti es que des fruto, es que avances, es que crezcas, es hablarte de cerca, es que me conozcas no desde el intelecto, no desde la religión, sino desde la relación. Por eso quiero que camines conmigo, por eso quiero que seas mi discípulo, por eso quiero que estés cerquita a mí. Por eso quiero que las cosas que no entiendas, que no comprendas, me las preguntes, hablemos juntos, porque eso es Dios.
relación. Porque Dios no quiere que tú pierdas, sino que tú ganes. Quiera Dios que este mensaje bendiga tu vida y te lleve a reflexionar y a pensar y a decir, Señor, te necesito de cerca. No sé qué tan cerca o tan lejos estés, pero sería bueno que en esta hora oráramos y le dijéramos al Señor, ayúdame a estar pegado a ti. Señor, te doy gracias en esta hora por este tiempo que nos has permitido acercarnos a tu palabra, acercarnos a este texto, por la sencillez de tu palabra, Señor, pero también por la invitación que nos das hoy a través de este mensaje sencillo a no estar lejos de ti. Señor, comprendemos que lejos de ti perdemos. Comprendemos que no es el diseño tuyo para con nosotros, Señor. Comprendemos que la única manera de acercarnos a ti, Señor, es en intimidad, en relación, en caminar diario contigo, Señor. Que no se trata a nuestra manera, sino que se trata a tu manera, Señor. Bendice, Señor, cada vida, Señor. Levanta, fortalece, anima, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amigos, quiero enviarles un fuerte abrazo en esta hora. Que Dios los bendiga grandemente. Que si estabas lejos o si estabas medio lejos, tomes una decisión hoy y decir, Señor, yo no quiero perderme, yo no quiero terminar llorando amargamente, yo quiero dar fruto. Así que retoma, anímate, te espero los domingos a las 9 o a las 11 de la mañana en la Iglesia El Poder de Su Amor, carrera 67A número 9568, ahí en el barrio Los Andes, al pie de Cafán de la Floresta. Tenemos dos servicios, uno a las 9 y otro a las 11. Así que nos vemos, un abrazo bien grande y no te pierdas, allí nos encontramos. Chao.